Dios les bendiga, hermanos, espero se encuentren bien. Soy el pastor Gustavo Morales y quiero compartir con ustedes, por medio de la escritura, algunos principios en cuanto a la oración. Ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 1, dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Es interesante dos cosas en este primer versículo, que dice que estaba el Señor Jesús orando. El Señor Jesús es un ejemplo en cuanto a la oración. La Escritura nos dice que Él, muy de mañana, siendo aún oscuro, Él se apartaba y oraba. El Señor Jesucristo es el mejor ejemplo que tenemos nosotros como cristianos en cuanto a la oración. Mucho de lo que Él hizo en su ministerio, los milagros, el alimentar a multitudes, los mensajes que cambiaban vidas, muchas de las cosas que Él realizó en su ministerio aquí en la tierra fue el resultado de la oración. Y la Escritura, si la vemos detenidamente en ese aspecto, Él es el mejor ejemplo de la oración. Y tan es así que su ejemplo impactó a uno de sus discípulos, que al verlo orar, el discípulo le dice: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y esto también me llama la atención, porque el discípulo no le pidió que le enseñara a hacer milagros, no le pidió que le enseñara a hacerse millonario, o que le enseñara a sacar demonios, o sanar enfermos, o hacer otras cosas, sino le pidió: Señor, enséñanos a orar, porque él veía que todo lo que su maestro hacía era el resultado de la oración, porque la vida de oración de Jesús estaba impactando el corazón de sus discípulos. Y si tomamos esto en cuenta, muchas veces como padres, o en el matrimonio, o en el trabajo, la mejor manera de impactar a alguien es con el ejemplo. Y muchas veces es el resultado de la oración. Quizá no con palabras, no vamos a cambiar el corazón de un hijo a veces por nuestros sermones, por nuestros regaños, por nuestras llamadas de atención, como lo podemos cambiar si doblamos nuestras rodillas y oramos por ese hijo, por esa hija. A lo mejor los conflictos en el matrimonio no se solucionan a través de dialogar, que no hay nada de malo en eso, pero a veces se van a solucionar principalmente en nuestras rodillas. Dios cambia corazones, Dios abre puertas, Dios obra en las circunstancias que para nosotros son imposibles, haciéndolas posibles a través de la oración. Y el discípulo entonces le dice: enséñanos a orar. Y aquí también surge una pregunta. Quizás nosotros pensamos que sabemos orar. Quizás nosotros pensamos que lo hemos hecho tantas veces que somos, si no expertos, por lo menos no ignorantes en cuanto a la oración. Pero ¿por qué le pide: Señor, enséñanos a orar? Y esa también debiera ser nuestra petición. Y quiero compartir 3 razones por las cuales Él le pide que nos enseñe a orar. Primero, ahí en Romanos capítulo 8, Romanos, la epístola a los Romanos, el capítulo 8, dice la Escritura, Romanos 8, versículo 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? Dice: no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Por qué debemos decir enséñanos a orar? Porque muchas veces, como dice aquí Pablo en Romanos 8:26, ¿qué hemos de pedir como conviene? Y la respuesta, dice él: no lo sabemos. A veces nosotros estamos pidiendo, pero quizá no como conviene, quizá no conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a nuestros deseos, a nuestros propósitos. Y dijo Pablo: no, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu, dice ahí Romanos 8:26, intercede por nosotros, ¿verdad? Nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, para poder comprender un poco esto, a veces pensamos en orar y decir: Señor, quítale su dolor de cabeza a mi esposa, ese dolor que la queja, ese dolor que le hace estar mal, ese dolor que a lo mejor está cambiando su carácter, su estado de ánimo, etcétera, etcétera. Y a veces oramos y decimos: Señor, quítale su dolor de cabeza. Pero imagine que su dolor de cabeza es usted. Estaríamos pidiéndole a Dios: quítame a mí, porque yo estoy causando ese dolor de cabeza. Gracias a Dios que dice que el Espíritu intercede
Es como si el Espíritu Santo dijera, Señor, no le hagas caso a este hombre, no está entendiendo lo que está pidiendo. Y dice que Él intercede por nosotros, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. A veces nosotros creemos o pensamos que ese trabajo por el que hemos orado, por el que estamos orando muchas veces, que a veces es un buen sueldo, ¿verdad? Que parece una buena oportunidad, pero muchas veces quizá no sea el mejor trabajo. Quizá aunque hemos orado y aunque parezca que es un buen sueldo y aunque parezca que es una buena oportunidad, quizá no lo sea. Quizá ese trabajo, los horarios, los días y aún la misma paga, para algunos pudiera ser un tropiezo y en lugar de acercarlos al Señor, los alejaría de Él. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. A veces el mejor trabajo no es el que mejor paga o el que en el mejor se gana, sino en el que está dentro de la voluntad de Dios. Y el Espíritu Santo se encarga entonces de interceder por nosotros para que podamos pedir como conviene. Esa es la primera razón por la cual debemos decir, Señor, enséñanos a orar, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. La segunda la encontramos en el libro de Santiago, la epístola de Santiago, capítulo 4. Santiago, capítulo 4. En el versículo 1 de Santiago capítulo 4 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Dice aquí que pedimos y no recibimos porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites. Y esa es la segunda razón por la cual necesitamos que el Señor nos enseñe a orar. Porque pedimos y muchas veces pedimos mal para gastar en nuestros deleites. Es decir, muchas veces pedimos conforme a nuestros propósitos egoístas, conforme a nuestros propósitos terrenales. Muchas veces pedimos porque nos sentimos desesperados, angustiados, desanimados, afligidos. Y no hay nada de malo en orar y pedir al Señor cuando nos encontramos así. Pero nuestra visión debe aumentar. No voy a pedir que me salve solamente de esa situación en el momento que me aflige, porque en realidad quizá mi problema es más profundo que lo que es mi presente. Quizá mi problema no está en la circunstancia que en ese momento estoy viviendo, y quizá esa circunstancia solamente es el resultado de algo más profundo en mi vida, de algo que a lo mejor necesito cambiar, corregir, de algo que a lo mejor necesito ajustar. Y entonces dice ahí la Escritura que pedimos y pedimos mal para gastar en nuestros deleites. Muchos a lo mejor pueden estar orando, Señor, dame un carro, y si me das un carro no falto ningún culto. Es más, hasta voy al evangelismo, es más, hasta hago ruta en mi carro. Y a lo mejor usted está orando y decir, Señor, ayúdame, dame un carro para eso. Si usted es sincero, lo más seguro es que Dios se lo va a dar, si usted lo va a usar para esos propósitos. Pero a veces, si somos sinceros, si en camión a veces no nos paran, que andamos de arriba para abajo, con carro muchos ya no irían a la iglesia, se irían al tianguis, se irían a la playa, se irían a visitar al pariente, al amigo, y usarían el carro para todo, menos a lo mejor para servir. A veces pensamos, Señor, si me dieras más dinero, yo daría a misiones, yo daría a ProTemplo, yo daría mi diezmo, yo ayudaría a otros. La realidad es que todas esas cosas son buenas intenciones, pero nuestro corazón posiblemente es muy distinto. Y a veces decimos, ¿y por qué si tanto que le he pedido no me da el carro, la casa, el trabajo, el dinero? Porque el Señor sabe que muchas veces estamos pidiendo mal para gastar en nuestros deleites. No para cosas eternas, no para propósitos espirituales, no para bendición de nuestras vidas, nuestras familias y quizá de otros. Y el tercer y último principio de por qué debemos pedir al Señor que nos enseñe a orar, ahí mismo en Santiago, capítulo 1, en el versículo 5, Santiago, capítulo 1, versículo 5, dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios,
al cual, dice el cual, da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Santiago dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Una razón por la cual debemos decir, Señor, enséñanos a orar, es porque somos faltos de sabiduría. De la sabiduría, como mismo Santiago va a describir en el capítulo 3, diferenciando la sabiduría que desciende de lo alto, la sabiduría que es dada por Dios, nos da ahí en Santiago capítulo 3 sus características y nos dice que es pura, que es amable, que es pacífica. Pero la sabiduría, ¿verdad? Que no desciende de lo alto, dice Santiago que es terrenal, animal y diabólica. Nosotros como cristianos, aún estando en este cuerpo de carne con una naturaleza pecaminosa, estamos necesitados de la sabiduría de Dios para tomar decisiones no en base a nuestras emociones, para tomar decisiones en base a las Escrituras, para poder aconsejar muchas veces a nuestros hijos, para poder guiar nuestras familias, para poder caminar con Dios, para poder servir, para poder ser de ánimo, de ayuda a la iglesia, a los hermanos, a familiares inconversos, tomando la ocasión como una oportunidad muchas veces para compartir el Evangelio, y necesitamos sabiduría. El mundo intenta inyectar su sabiduría en nuestros hijos, en la casa, en el trabajo, en la iglesia, en la sociedad, en muchas áreas, pero nosotros como cristianos necesitamos orar y pedir a Dios sabiduría. Qué interesante es que esto nos recuerda cuando Salomón pidió a Dios no riquezas, no gloria, no fama, no poder, sino pidió sabiduría. Posiblemente es algo que como cristianos nos hemos olvidado de pedir. Recuerde que Salomón pidió sabiduría y le vino poder y le vino gloria y le vino riquezas como el resultado de haber pedido sabiduría, primeramente no para su beneficio, sino para el beneficio del pueblo, para agradar a Dios, porque entendía su responsabilidad. Quizá todo lo que necesitamos y que a veces pedimos, y a lo mejor estamos pidiendo mal, pedimos a lo mejor dinero, pedimos a lo mejor salud, pedimos que el Señor obre en el trabajo porque está muy escaso, o porque hay problemas, o porque hay aflicción, y no hay nada de malo en pedir en eso. Pero, ¿qué tal si en lugar de pedir antes de todo eso pidiéramos, Señor, dame sabiduría? Y si Dios nos da sabiduría, también nos va a dar la solución. Y si nos da la solución, también con la solución, Dios va a traer la bendición. Entonces, el discípulo le dijo, Señor, enséñanos a orar. Y termino con esto. En el pasaje paralelo de Mateo capítulo 6, donde el Señor Jesús, es el pasaje paralelo de Lucas 11, que le dijo el discípulo, enséñanos a orar, y le dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Es conocido como la oración modelo o la oración del Padre nuestro. Es interesante que en el contexto de eso, el Señor les dice en Mateo capítulo 6, versículo 5, que cuando oren no sean como los hipócritas, porque ellos amaban el orar en pie en las sinagogas y en las calles para ser vistos de todos los hombres. Y dijo, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y decía que oraran no para ser vistos por los hombres, porque entonces iban a recibir el halago de los hombres y esa sería su recompensa, sino que ellos debían orar para ser escuchados por el Padre, y el Padre les iba a recompensar en público. Les dice en el versículo 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Y la segunda restricción que ahí les da es que no usen vanas repeticiones como lo hacían los gentiles, que pensando que por su palabrería serán oídos. Dice la Escritura que el corazón contrito y humillado, el Señor no lo despreciará. Quizá lo que nosotros necesitamos es tomar esa actitud de decir, Señor, enséñanos a orar. Gracias por haber visto este video. Que el Señor les bendiga.